Un cordial saludo para todos que estén iniciando la grabación. Bienvenidos a la segunda clase en línea del curso Controladores Lógicos Programables PLC1. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Y el objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca de las características internas y externas de los PLC, socializar cuáles son las actividades calificables de la unidad 2 y explicar cómo se dinamiza el foro temático con rúbrica Tigre para aquellos que quieran desarrollar esa actividad, que es opciones. La agenda comprende el saludo inicial, que es este que acabamos de dar. Después vamos a hablar de características internas y externas de los PLC. Después socializaremos las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y conclusiones. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat y para atenderlo directamente. Si no, vamos entonces después a la sesión de preguntas. Dentro de la unidad 2, la competencia, recordemos que en SENA se trata por competencias, es mejorar el funcionamiento de máquinas y procesos buscando la eficiencia y productividad. El resultado de aprendizaje que trabajamos en esta unidad es establecer soluciones a procesos industriales básicos. Resulta que el PLC es el nombre que se conoce como el controlador lógico programable. Es una especie de computadora industrial diseñado para trabajar con unas protecciones especiales en condiciones hostiles. Él tiene unos componentes físicos, como son la fuente de alimentación, necesita una fuente de energía, generalmente hay algunos, de acuerdo al manual técnico o manual de usuario, vienen para que funcionen a los 110 voltios de alterna. Otros tienen adentro toda su fuente que convierte esa señal alterna a continua y lo trabaja a niveles de 0,5 voltios, más 12, menos 12, 0 y 20, 4, y todo depende del manual técnico del que construya el PLC. Es muy importante tenerlo en cuenta. Él tiene, como es una especie de computador, es un dispositivo electrónico, tiene una unidad de procesamiento. Ese es el cerebro. Esa es la unidad que tenemos que se llama como tal el microprocesador, que permite ayudarlo a direccionarlo, a controlar esas posiciones, a tomar decisiones. Tiene unos módulos de entrada y entonces en esos módulos de entrada que se conecta lo que conocemos como sensores. Los sensores son aquellos elementos que parten del mundo físico y que se convierten en señales eléctricas. Entonces, a esos módulos de entrada que se conectan, sensores como tal, hay algunas entradas especiales de entrada, por ejemplo, de entrada de termocupla, que es un elemento especial, es un transductor que tiene unas tolerancias a unos niveles de temperatura altos o bajos, en una curva. Entonces tiene esas características. También tiene unos módulos de salida y esos módulos de salida dependen. Entonces, por ejemplo, los módulos de entrada, entonces pueden ser de tipo análogo o de tipo digital. Y los módulos de salida pueden ser de tipo análogo o de tipo digital. Entonces depende. Entonces, generalmente el digital funciona, depende también del manual técnico usuario. Si funciona a unos niveles que conocemos como TTL, es entre 0 o 5 voltios. 0 hay señal, 5 no hay señal. O hay otros que pueden funcionar a unos niveles CMOS, depende del fabricante, entonces tiene otros niveles diferentes. Y si son análogos, entonces generalmente el estándar en la industria que se trabaja es de 4 a 20 miliamperios. Generalmente no se trabaja de 0 porque el 0 generalmente en la industria es para cuando se generan errores. Entonces mira, 4 miliamperios de señal de corriente. Y algunos tienen una terminal de programación. ¿Qué pasa? Estos PLC, tenemos aquí una imagen de lo que se llama un relé, que es un dispositivo como tal interno, que esa parte de inductores, que tiene capacidad de permitir y manejar grandes cantidades de corriente. Entonces, algunos tienen sus entradas y sus salidas, más que todo sus salidas protegidas por relés. ¿Eso qué quiere decir? Que le puedo conectar divinamente un motor, no importa la corriente, un bombillo grande a 110 voltios, 220, 330 voltios, y me va a funcionar perfectamente. Pero hay otros PLC que es donde debo tener el cuidado, que no tienen protección de relés, sino salidas transistorizadas. Esos que tienen esas salidas transistorizadas
es los que les debo conectar unas interfaces para ayudarlos. Ya desde esta otra vista, ¿qué estamos viendo? La arquitectura, o sea, la parte interna del PLC. En una vemos en diagrama de bloques que encontramos el procesador, que es el cerebro, que interactúa de acuerdo a las interfaces de entrada y de salida, necesita una energía para que le da la fuente de alimentación, un dispositivo de programación, entonces él generalmente adentro también tiene una memoria interna. Y así como los computadores, en esa memoria interna está lo que se conoce una, un pequeño sistema operativo con la configuración básica y que le permite poder operar. Entonces, por eso a veces tienen instrucciones de mando y lo puedo operar directamente. ¿Qué pasa? Que con el computador hoy en día, entonces uno generalmente hace el programa en el computador y lo manda a través del puerto USB. Ellos tienen otros puertos especiales de acuerdo a unos protocolos de comunicación, el RS 486, 232, eh, RJ45 como tal, o por UTP, o por Wi-Fi, que puedo enviar y comunicar la información, depende del avance de la tecnología que hay. Y como tal, eh, algunos tienen, entonces también lo puedo programar directamente, tiene sus comanditos que lo puedo programar como directamente en consola. Aquí vemos la imagen de un PLC, que sería un PLC modular. ¿Modular por qué? Porque vemos, tiene su fuente de alimentación, su CPU como tal, hay módulos opcionales o de funciones específicas y si yo voy necesitando, de acuerdo al proceso de automatización, simplemente instalo módulos en esos slots de entradas y salidas análogas o digitales o módulos especiales para conectar un variador de velocidad, una termocupla. Algunos tienen lo que se conoce como control PID, proporcional integral derivativo, controles de estado, controles difusos como tal, entonces depende ya de la parte de programación. Recordemos que el PLC es el cerebro de la máquina como tal y entonces esta es la estructura básica que tiene un PLC. Lo fundamental, lo que ustedes deben tener como primer elemento importante, debo tener el manual técnico y el manual de usuario que me dice cómo está conectado, cómo están configuradas todas sus partes. Dentro de la actividad 2 tenemos unas actividades calificables. Una es el objeto virtual de aprendizaje, que habíamos visto en la clase anterior. Y otra es aquí un enlace a un blog que me permite llegar al objeto partes del PLC. Recordemos que en ese objeto partes del PLC, yo que llegaba, él me empezaba a mostrar las instrucciones donde está cada una de las partes y a partir de esas, después de la segunda parte, volver a probar y seleccionar. Lo puedo cargar cuantas veces quiera haciendo clic simplemente en este enlacecito. Vamos a ver si me está abriendo los dos enlaces que hay ahí. Este es del blog que estaba ahí, que también está en la guía, que también lo socialicé hace 8 días. Otro nace otro blog que muestra si quiero profundizar ya esas otras partes. A diferencia del anterior que tengo, en este caso, voy a ampliar un poquito acá, que sea más grandecito. Es un PLC modular. Modular, el que habíamos visto ahorita. Y este es ya un PLC compacto. Compacto como tal. Entonces aquí podemos ver divinamente en este PLCcito encontramos todas las partes que viene ahí. Entonces tengo que mirar de acuerdo al manual de usuario, manual técnico. Entonces hay algunos que Bueno, tienen, está tienen bien. bordecitos. Están viendo la presentación. Ya les comparto el blog. Profe, no se está viendo nada. Listo, ya voy que no había caído en cuenta que está compartiendo solo la presentación. Ya voy a dejar de compartir solo la ventana. Muchas gracias. Entonces ya vamos a ver.
es lo que les decía. Entonces, un PLC, ahorita vamos a ver un PLC compacto, que es en ese otro enlacecito del blog, como lo hemos compartido la semana anterior. Esto que volver a recargar la página. ¿La práctica es en línea? ¿Hay evaluación o es solo No. Después de que la hagas, tú tomas captura de pantalla donde se vean las representaciones, el puntaje obtenido y el tiempo. Y lo subes como imagen, como se explicó en la primera clase en línea. Ok, profe, solo esa actividad. Sí. En la segunda unidad es la otra, que es las partes del PLC. Sí, la que estamos viendo hasta ahora. Listo, profe. Muchas Y gracias. tenemos la participación en el foro temático, que es opcional, que es también la que voy a explicar en un momento. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, era solo esa, profe. Gracias. Listo, con gusto. Aquí ya me compartió pantalla. Listo. Entonces les había dicho, dentro de la presentación, ese otro enlacecito que había, me muestra las partes de un PLC. Entonces aquí ya a diferencia, vemos es un ejemplo de un PLC compacto. ¿Qué pasa en ese PLC compacto? Que generalmente, este es un ejemplo de los que pueden encontrar, algunos que tienen una línea de tierra que generalmente se conecta a la parte negativa para las entradas o salidas, y en los otros bornecitos se atornilla, generalmente tiene tornillitos con los cables, se van a colocar, depende de los terminales. Entonces hay que ver de acuerdo al manual, él también me tiene indicado cuáles son los de alimentación, los terminales de entrada, de salida, y algunos tienen unos indicadores donde yo veo, puedo visualizar, está la entrada, si no está funcionando ahí, la visualizo ahí, lo mismo cuando ya haga la parte de programación. Tienen, como les decía ahorita, cuando les expliqué el modular, muchos tienen una batería interna y una memoria interna, donde tiene su sistema operativo básico para comunicarse y conectarse. Y algunos tienen el panel frontal y algunos tienen unas teclas o botones que les puedo agregar. La alimentación depende del fabricante. La función es suministrarle la energía como tal. Y depende del proveedor del fabricante qué niveles de voltaje va a manejar. La unidad de procesamiento es donde está el microprocesador, que es el cerebro de la máquina como tal. Los módulos de entrada dependen, los tipos de entrada, de acuerdo, de entrada es para los sensores, los de salida para los actuadores, y módulos entonces depende de qué necesite y de acuerdo a las características que tiene él, la terminal de programación y los periféricos. Ya esta es otra forma de ver la arquitectura por diagrama de bloques, que tiene un procesador, tiene una memoria, hay unas partes que de acuerdo están protegidas. Esta es la parte que mostraban en ese blog. Y esta es la actividad que vamos a desarrollar, que es el objeto virtual de aprendizaje. ¿Qué me dice ese? Simplemente le digo aquí comenzar, si quiero me registro para que me aparezca el nombre, y el que me va a señalar en un PLC modular cuáles son las partes. En este momento me está indicando en negrito, que es donde está el rojito 5, es la unidad central de procesamiento. Le digo siguiente.
me dice que donde está el rollo 1, voy al anterior, es el soporte, que equivale al 1 rojito. Usted En la está... siguiente, ¿qué pasó? Sí, Carlos. Si lo dice siguiente, me está indicando dónde está profe, qué pena el la no, rojo lo 2, que es con el negro. que pasa es que ya, de ahora ya puedo ver la presentación. Sí, ya depende de cada uno la velocidad de su internet o algo. Estaba mostrando. Listo. Lo di siguiente, me está mostrando que donde está el 3 rojito, que es 4 negros, entra la tarjeta de entrada y salida. La siguiente, la 5, que queda el 4 rojito, es la tarjeta de comunicación. La que sigue, la 6, que es donde está el 8, es la tarjeta de memoria. No, era donde estaba el 6 mismo. La 7, donde está el mismo 7 rojito, es la fuente de poder. Entonces ya después de haber recorrido cada uno de estos, este simplemente como este objeto lo hice más fácil porque recuerden que es un curso introductorio. Entonces a veces con estos objetos virtuales de aprendizaje van afianzando, es más sencillo, donde la actividad práctica más fuerte que vamos a hacer es la próxima semana, donde vamos a recopilar todos los conceptos de compuertas lógicas y vamos a hacer la programación y un caso aplicado. Aquí en esta estamos reconociendo las partes del PLC y ya después le digo jugar. ¿Jugar qué hago? Listo. ¿Qué le digo? Tarjeta de memoria. ¿Cuál era mi tarjeta de memoria? Si se me olvidó, pues me devuelvo para saber dónde iba. O si no, empiezo aquí a darle las opciones. Le di aquí la 6, tarjeta de memoria. Si me marco verde, es que es correcto. Dice, tarjeta de comunicación. Entonces, será esta 3 o será esta 5, no me acuerdo. Voy a dar cualquiera. No, era donde era la 4. Entonces aquí me equivocó. Si estoy equivocado, ¿cuál era? Fuente de poder. Es así, creo que era esta 7. Sí. El soporte. Tarjetas de entrada y salida. Era esta. Correcto. Unidad central de proceso. Rack. Listo, ¿qué vemos? Ya me sacó. Entonces ya aquí en este momento, ¿qué hago? Tengo las partes que seleccioné. Entonces, ¿qué debo hacer? Hago captura de pantalla, puedo hacer 2 capturas de pantalla o minimizo el tamaño de mi ventanita como para que se me vea más grande, más pequeña, para tomar toda la captura de pantalla. Y ustedes me van a presentar acá, entonces si vemos acá, me dice en rojo, la tarjeta de comunicación fue en la que fallé. Yo puedo volver a jugar y mi evidencia es tomar captura de pantalla de esto, así, tal cual. Tomo captura de pantalla, voy por evidencias como explicamos en la sesión anterior y subo la actividad por actividad de aprendizaje 2 por taller 2, que es parte del PLC. Esta es la actividad que tenemos del taller 2. ¿Cuál es la siguiente que sigue? Participar en el foro temático. El foro temático que tenemos unos criterios de valorización que se llama la rúbrica TIGRE. TIGRE es la sigla de T, de escribir un título claro acorde al contenido de la intervención. La hilación da respuestas a pregunta orientadora. Si alguien formula una pregunta en otro foro y quiere darle respuesta, formulo esa pregunta otra vez y doy respuesta. Genero discusión, entonces formulo una pregunta a partir del tema que está planteado, la formulo. Preguntas que nos sirven. ¿Ustedes qué piensan que creen? Ahí no estoy diciendo nada, no. Formula, estructura, una pregunta. Redacción, entonces tengo que tener buena ortografía, legible, signos de puntuación, por eso activo texto enriquecido. Y enriquecer discusión, qué nuevos elementos, perspectivas, citas, referencias puedo presentar ahí. Entonces, para ese, ¿qué tenemos? Esta era explicación, rúbrica TER, esta era del anterior curso. Voy a cerrar, voy a ver a la de PLC. Listo. Entonces, cada puntuación tiene, cada criterio tiene unos 20 puntos.
Recuerden, la participación en el foro temático es opcional, pero si van a participar, por favor, háganlo bien. No se escribe cualquier cosa, es bajo este criterio. ¿Qué incentivo hay? Es que yo no quise hacer los talleres, vemos que están muy sencillos, pero voy a presentar las actividades, voy a presentar el foro o quiero hacer el foro. El foro es la oportunidad donde yo puedo interactuar y es la parte donde ustedes generan y se evidencia lo que han aprendido, pero entonces yo no lo coloco obligatorio, por eso lo dejo opcional. Entonces usted dice, participó en el foro, no cumplió los criterios, lo perdió, pero aprobó el taller, listo, y después cambia la nota manual. Pero lo principal es el taller, pero el foro, si lo apruebas, también te homologa si no hiciste el taller 1 o el taller 2. Entonces, cada ítem T de título vale 20 puntos, la hilación 20 puntos, generar discusión 20 puntos, reacción 20 puntos, enriquecer discusión. Vemos que el foro temático, un saludo, estimado aprendiz. Entonces, una herramienta que se emplea frecuentemente para programar un PLC son las tablas de verdad, ya que en esta se observa la respuesta que puede emitir un PLC en función de las combinaciones de los estados lógicos de entrada. Como vimos la semana pasada, hay unas representaciones, y con esas representaciones, ¿cómo lo podría hacer? Entonces, una pregunta es, ¿cómo obtendría usted de manera general una función de un sistema a partir de su tabla de verdad? Después de tener, y es donde yo hago el diseño a partir de tablas de verdad. Los invitamos a cada uno de ustedes explique, ejemplifique y argumente su respuesta. La participación será con rúbrica T. Entonces les digo, escuchen este enlacecito, donde yo les doy un ejemplo de cómo se dinamizan rúbrica T, así como les estoy explicando ahorita. Eso se lo digo en audio. Entonces, lo primero que pasa, mire que la pregunta orientada es cómo vendría usted de manera general una función de un sistema a partir de su tabla de verdad. Yo aquí hay dos ejemplos de título. Opción 1, le coloqué obtención de una función lógica a partir de su tabla de verdad. Ya escribí un título, o sea, cuando le doy responder al foro, activo texto enriquecido y lo primero que hago es el título. Otro segundo título, opción que coloqué, función lógica a partir de tabla de verdad con métodos computacionales. Otro puede decir, mi respuesta a la implementación de funciones lógicas a partir de tabla de verdad. O escriben un título. Ya después que viene la hilación, entonces uno escribe a partir de la pregunta orientadora, transcribe la pregunta orientadora, presentaré a continuación mi punto de vista. Pero aquí dice, a partir de la pregunta orientadora, ¿cómo obtendría usted de manera general una foto? Y se acuerdan, yo había dejado un video ahí de 17 minutos donde explicaba paso a paso cómo se hacía, como si fuera una clase presencial, o para que ustedes, como un valor agregado, que ustedes complementen. Yo dije, existen varios métodos o formas de escribir una función lógica de Boole, esto viene a partir de la álgebra de Boole, y una de ellas es a través de la tabla de verdad, que proporciona los posibles valores de salida y todas las posibles combinaciones de sus entradas. Se puede expresar esta función de un sistema como una combinación. Entonces, hay dos técnicas para implementar y desarrollar eso. Una en términos o forma canónica de suma de productos, solamente miro la salida cuando es 1. Y la otra llama max términos o forma canónica de producto de suma, solamente tiene en cuenta cuando la salida es 0. Son las dos formas. De acuerdo a eso, aplicando los teoremas, leyes y propiedades, obtengo la función, puedo simplificarla de forma manual algebraica. Otro método es un método gráfico, que es el mapa de Carnot, que es una herramienta gráfica que permite desarrollar la simplificación de funciones lógicas. También hay programas que hacen eso por mapas de Carnot, donde se representa la tabla de verdad a través de una matriz en la cual la primera fila y columna se indican las posibles combinaciones de variables y se utilizan para simplificar 2, 3, 4 y 5 variables. Aquí ya estoy dando una argumentación de cómo implementarlo desde los conceptos matemáticos, físicos, que puede consultar. O yo a partir del video lo que entendí, lo puedo explicar ahí. Entonces, ¿cómo genero discusión? Formulo una pregunta. Aquí estoy estructurando una pregunta. ¿Sería posible desde una aplicación móvil o página web escribir los valores de tabla de verdad y obtener su función y su representación? Estoy formulando una pregunta. Y voy a enriquecer discusión. Entonces no es copio y pego de internet lo que encontré por ahí, no. Que vea, en tal enlace o en tal video. Entonces aquí estoy dejando dos ejemplos de dos videos corticos que yo hice hace algunos añitos, donde muestro cómo desde aplicaciones móviles se puede implementar
simplificar y obtener resultados de funciones a partir de una tabla de verdad. Y entonces, ¿qué digo? Estoy invitando, consulta este enlace para enriquecer discusión. Y ya después, ¿qué digo? ¿Qué nos aporta el tema? O sea, ¿por qué es importante? Porque me permite realizar de forma rápida y sin errores manuales el diseño de funciones lógicas. Listo. ¿Y qué complementa o valor agregado? Nos aproxima a la tecnología actual o utilizamos los recursos tecnológicos. Si ven, con esta explicación, así es como debemos participar dinamizando con rúbrica Tigre nuestro foro temático. Es simplemente hacer la participación. Ahora vamos a sesión de preguntas. Entonces, los que están aquí presentes, quisiera saber si tienen alguna pregunta como tal. Mientras tanto, si no veo que hayan escrito en el chat o levanten la mano, entonces voy dando la conclusión. Como conclusión de la sesión, hemos agotado el orden del día propuesto, donde se habló las generalidades de la arquitectura, partes del PLC, se explicó cómo se realizan las dos actividades calificables de la unidad 2 y cómo se participa en el foro temático aplicando el criterio de valoración que es rúbrica Tigre. Rafael Vicente, aquí escribe, buenas tardes, profesor y compañero. Rafael, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, no, por el momento no, ninguna. Ok. Pues Aquí aquí está. leyendo pues, el material de estudio, pues eso sí estoy dedicado aquí leyendo el material de estudio para luego pues, desarrollar pues los cuestionarios, ¿no? Ok. Listo. Daniel, ¿tiene alguna pregunta? ¿O Freddy? ¿O Catherine? Santiago. Clifford. Héctor. Señor, no, ninguna.